Bueno, pues pasaremos entonces a la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza, bueno, con la imprenta de Gutenberg en 1435, o bien la caída de Constantinopla, y termina en la Revolución Francesa en el año de 1789. Eh, en esta época, bueno, pues se caracteriza por el desarrollo del humanismo. El humanismo que, bueno, pues que todos digamos, las mm, cuestiones de problemas filosóficos durante la Edad Media eran problemas relacionados pues a la religión. Y entonces, bueno, Dios era el centro de cualquier tipo de discusión. En el caso del Renacimiento se llama así porque es poner en el centro de aquellos problemas filosóficos al hombre. Y entonces todo va relacionado a lo que es el hombre y su pensamiento este, y otras, bueno, virtudes, cualidades o como se quiera decir, defectos que tiene el hombre. Entonces, aquí, bueno, aparece primero el Renacimiento, que es retomar las ideas otra vez del periódico clásico griego sobre lo que es el hombre, la ética y todo lo que la política y todo lo que se había hablado durante el periódico clásico griego se retoma y pues se le da una nueva intención durante esta época. El Renacimiento es aproximadamente entre el siglo V y XVI, y les decía, empieza con la imprenta de Gutenberg. ¿Qué pasa con esta imprenta? Bueno, pues que las ideas y el conocimiento pues ya puede ya puede ser comunicada a muchas personas, o sea, porque ya no es copiar un libro a mano para poderlo distribuir. ¿Cuántos escribas tenía que haber? En cambio ahora, pues con esta imprenta, bueno, se podían hacer muchas copias de un mismo libro en una escritura que fuera también fácilmente leído para pues, aquellas personas que sabían leer. Entonces, aquí ya, bueno, pues empieza a haber más apertura en cuanto a las ideas. Y bueno, pues en el Renacimiento básicamente lo que a todos nos llama la atención el Renacimiento pues es la época dorada en Italia de los grandes artistas, los pintores, Da Vinci, Rafael, los escultores como Miguel Ángel, todos esos grandes artistas italianos son de la época del Renacimiento, porque otra vez vuelven a hacer pues obras, pero más pensadas en el hombre que ya en la religión. Eso no quiere decir que hubieran dejado de lado la cuestión religiosa, pero sí empiezan a centrarse más en el hombre. También es la época de los grandes matemáticos italianos, de Cardano, de Tartaglia, de Ferrari, etcétera. Es de esos grandes matemáticos que empezaron a trabajar las soluciones de las ecuaciones de segundo grado, de tercer grado. La primera vez que se habla sobre los números imaginarios es en esta época. Y es que otra vez es, como su nombre dice, volver a renacer. Y bueno, pues los italianos son los más grandes exponentes de esta época. Pero bueno, a esta entrada de este pensamiento nuevo, empieza a prevalecer pues las ideas de René Descartes. René Descartes es un matemático filósofo francés que bueno, pues él también decide hacer una filosofía pues que gire en torno al hombre. Y entonces, bueno, pues él le da prioridad a la razón. Para él cualquier conocimiento pues debe ser originado por la razón, por el razonamiento. Y bueno, pues él propone en su libro más conocido, el discurso del método, cuál debe ser el método
para llegar a un conocimiento. Y su método pues es la duda metódica, que es dudar de todo. Aquí vuelve a retomar las ideas sobre que nuestros sentidos son muy limitados. Y entonces él dice, ¿qué tal si nuestros sentidos son, nos están, pues indicando algo que no es cierto? O sea, yo veo esa pared así plana, pero en realidad no es plana. Lo que pasa es que pues, podemos decir que la forma de mis ojos hacen que yo la vea plana, pero en realidad no lo es. Y entonces, bueno, él empieza a dudar de todo y bueno, pues llega a su frase máxima, ¿no? Que es pienso, luego existo. O sea, que sería decir, bueno, yo dudo de todo y de lo único que no puedo dudar es que pues estoy precisamente dudando y preguntándome las cosas. Entonces, si estoy dudando es porque pienso, y si pienso es porque pues estoy existiendo. Y bueno, pues de ahí podemos ver la gran trayectoria de él, porque a partir de eso, pues él pone algunos ejemplos en el discurso del método de cómo se puede aplicar ese método en las ciencias. Y el libro del discurso del método pues tiene unos, bueno, tenía unos apéndices que pues, actualmente ya no aparecen. Si uno va a la librería y compra un libro del discurso del método, es muy posible que no aparezcan estos apéndices. ¿Qué sería? Estos apéndices son tres temas, ¿no? Drióptica, me parece que óptica, y la otra es la geometría. En este libro de la geometría une donde expone el método, él dice que la geometría, que antes estaba separada del álgebra, dice, bueno, se puede estudiar todo junto. Podemos estudiar la geometría a través del álgebra. Y entonces, bueno, pues esto da nacimiento a lo que más adelante se conocería como la geometría analítica. El primer libro de geometría analítica no lo escribió Descartes, él solamente expuso cómo es su método en matemáticas. El primer libro de geometría analítica es más adelante, y es realizado por el matemático Leonhard Euler. Por lo cual, bueno, el libro de geometría de Descartes no es un libro propiamente como ahora veríamos un libro de geometría analítica, es más bien la exposición de cómo su método es aplicado a una rama de las matemáticas. Y ahí aparecen otras cosas como la exposición de cómo utilizar los exponentes, que después otros también tomaron la manera de utilizar los exponentes en matemáticas, los llamados logaritmos, que bueno, eran para calcular grandes cifras, o grandes operaciones más bien de grandes cifras, y hacerlo de una manera mucho más eficiente. O sea, los logaritmos lo que nos permite es transformar cualquier operación aritmética en sumas y restas. Y bueno, pues hacer una suma y una resta es más simple. Entonces, durante esa época se desarrolló también el uso de los algoritmos. Aparecen en la llamada revolución científica tres personajes: Copérnico, Kepler y Galileo. Galileo es el de los principales físicos o matemáticos, pero más bien sería un físico, que él empieza a hacer experimentos para demostrar ciertas cosas. Por ejemplo, se dice que él estuvo arrojando cosas de la Torre de Pisa. Hay quien dice que esto es falso, pero lo cierto es que él hizo experimentos arrojando objetos de diferentes materiales y de diferentes pesos, pero digamos del mismo volumen, dejándolos caer en caída libre para demostrar, lo que buscaba era demostrar que no importa el peso de un objeto, el tiempo en que transcurre hasta que choca con el suelo es el mismo. Y lo que hizo fue hacer unas esferas de diferentes materiales. Las esferas eran de igual diámetro y dejarlas caer, se dice que de la Torre de Pisa, y ver cuánto tiempo tardaban en llegar al suelo. Entonces, bueno, su experimentación es muy importante para el desarrollo científico. Él también hace algunos aparatos para mirar al cielo, y hace una suposición muy importante, que es que la Tierra gira alrededor de su propio eje. Todos conocemos la historia donde él fue condenado por la Iglesia Católica a retractarse de lo que había dicho, ya que pues
la Tierra permanecía inmóvil. Entonces pues Galileo pues se retracta, pues lo que podía hacer, ¿no? Retractarse, pero pues los grandes científicos sabían que lo que él decía pues era verdad. Finalmente, bueno, Copérnico hizo otro cambio que decían que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y entonces Copérnico cambió este sistema poniendo a la Tierra en el centro y al Sol girando, perdón, al Sol en el centro y a la Tierra girando alrededor del Sol. A este modelo pues es contrario al llamado el modelo geocéntrico, donde el centro era la Tierra, y ahora era un modelo heliocéntrico que permitió pues hacer unos cálculos con mayor precisión de los movimientos de los planetas. Y bueno, finalmente Galileo, pues lo que él llegó a sus suposiciones es, y gracias también a las estadísticas de Tycho Brahe, Galileo logró decir y hacer un modelo donde decía que la Tierra giraba elípticamente alrededor del Sol, y que el Sol es uno de los focos de esta elipse. Y bueno, pues esta se le conoce como la revolución científica. Hubo más científicos que se dedicaron a estas cuestiones de la astronomía, pero son los más relevantes. El gran Berzelius hizo estudios sobre la anatomía, haciendo disección de los cuerpos. En la Edad Media pues estaba prohibido hacer disecciones de cuerpos humanos, y bueno, con el tiempo pues esta prohibición se fue siendo un poco más relajada, y ya Berzelius hizo disecciones sobre cuerpos humanos, y pues establecer pues más bien la descripción de la anatomía del cuerpo, y poder llegar a la curación de ciertas enfermedades. William Hardy habla sobre cómo es el sistema circulatorio de los humanos. Y en matemáticas, pues después de lo que había dicho Galileo, pues el gran problema que hubo fue pues cómo es que se miden ciertas cosas cuando los cuerpos están en movimiento. Y entonces Newton, para poder pues llegar a esas descubrimientos de esas leyes de esas creaciones grandes que ellos hicieron, pues fue necesario desarrollar un poco más la matemática de cómo la había dejado Descartes. Y entonces, bueno, pues se desarrolla lo que es el cálculo, que lo conocemos como cálculo diferencial integral, que sería, bueno, o el análisis matemático, y que, bueno, ellos en un momento dado le llamaron cálculo infinitesimal, así le llamó, parece que Newton, y que, bueno, hubo otros matemáticos también como Leibniz, Laplace, Fermat, Euler, etcétera, que también contribuyeron a otras cosas en matemáticas, y que, bueno, fueron muy importantes para el desarrollo de esta ciencia, que, bueno, demostró que gracias al cálculo diferencial fue posible calcular otras cosas en física, como son las leyes del movimiento. O sea, realmente se desarrolló esta ciencia, según Newton, como un apoyo para pues desarrollar las ideas sobre el movimiento y sobre la gravitación que pensaba Newton. Leibniz pues le dio un enfoque más matemático al cálculo diferencial, e incluso la notación que hace Leibniz sobre el cálculo diferencial es casi la que utilizamos actualmente. Es decir, él se fija más en cuestiones de sintaxis. Incluso desarrolló un sistema de él también para proposicional, pues para llegar decía él que con ese sistema se iba a poder saber la verdad o no de las cosas. Obviamente con estas ideas pues el método científico pues se desarrolló bastante parecido a lo que tenemos actualmente. Aquí hubo
una guerra entre los empiricistas contra los racionalistas. Decimos que Descartes fue racionalista, pero hubo muchos que decían que, bueno, pues la experimentación, como la había hecho Galileo, era lo más importante. Y entonces empieza una guerra de filósofos entre los que son empiricistas contra los racionalistas. Linneo hace una taxonomía botánica que, aunque ya otros lo habían empezado, como Aristóteles ya había hecho pues algunas clasificaciones en cuanto a la taxonomía. Linneo da pues las primeras, digamos, las taxonomías, una manera de hacer la taxonomía botánica, de tal manera que, bueno, pues esas ideas, les decía, a veces pueden haber sido modificadas durante el desarrollo del pensamiento humano, pero en esencia eso es lo que se toma para la taxonomía actual. Y bueno, pues en la química tenemos a Lavoisier. Lavoisier básicamente él fallece pues a finales de la Edad Moderna con la Revolución Francesa. Él se dedicaba pues al cobro de impuestos por parte del gobierno francés, y bueno, cuando se viene la Revolución Francesa pues es de los primeros que los jacobinos toman preso y bueno, es pasado por la guillotina. Pero Lavoisier hace cosas muy importantes. Una, desmiente el mito del flogisto, que es cómo se lleva a cabo la combustión, y él la explica bastante bien. Y segundo, pues habla y hace unas demostraciones sobre la conservación pues de la materia, cosa que, bueno, fue algo muy importante, de que la materia pues no se pierde, en realidad simplemente se va transformando. Igual pasa con la energía. Pues esto sería todo sobre la Edad Moderna. Muchas gracias.